Bendito sea el Señor. Mateo 26, el versículo 28. Mateo 26, versículo 28. Y en este versículo Jesús le ha pedido a sus discípulos que vayan a cierto lugar, un lugar en el que iba a partir el pan y en el que iba a compartir la copa de la Pascua. En aquel entonces estaban celebrando la Pascua para los judíos, en la gratitud que tienen porque Dios los ha sacado precisamente de la esclavitud en Egipto. Y en aquel entonces Jesús, por ser judío, también celebraba esta fiesta, por supuesto, pero algo pasó en ese momento mientras él celebraba. El verso 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, y dijo: bebed todos de ella. Verso 28: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados. Precisamente mientras participan de la copa, él está recordando uno de los eventos grandes de la antigüedad. Oyen al cordero y que la sangre de ese cordero en aquel entonces la pusieran sobre los postes de su casa, y que cuando pasara el ángel de la muerte que vino a hacer juicio sobre Egipto, todos los primogénitos de Egipto murieron, pero en el pueblo judío, en los hebreos, ni una sola murió, porque la sangre estaba en la puerta. La sangre es la protección que tenía el pueblo de aquel entonces. Asimismo, Jesús toma la copa recordando y diciendo: mira, esta es la sangre de un nuevo pacto. Jesús viene para hacer la sangre que la humanidad necesita. Y Jesús viene para ofrecer la sangre, la única sangre que puede traernos a un nuevo pacto. Fíjese que dice un nuevo pacto, una nueva historia, una nueva etapa. Por eso Jesús marca un antes de y un después de él. Tenemos que mirar, hermano, qué valor y qué poder hay en la sangre y la razón por la que podemos estar en la presencia de Dios. No venimos a Dios simplemente porque sí, o porque nos pareció, o porque hicimos méritos para estar en la presencia de Dios, sino que estamos aquí, hermano, porque hay un nuevo pacto y hay una nueva sangre. Dios hizo un nuevo pacto. Es un pacto que se extendió a toda la humanidad. Es un pacto que a través de Cristo, puede bendecir y beneficiar a todo aquel que se acerca creyendo. Si quiere, vamos a recordar un momentito allí en el libro de Hebreos, querido hermano. Y dice la palabra de Dios, hermano, en Hebreos 9:22. Dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. ¿Cómo se van a poder quitar nuestros pecados si no hay derramamiento de sangre? Por eso Jesús dijo: esta es mi sangre de un nuevo pacto, que por muchos es derramada para quitar sus pecados. Y Hebreos 9:22 dice que todo según el antiguo pacto, la antigua ley, era purificado con sangre. Podemos recordar un momentito allí la historia y darnos cuenta, hermano, que antes de Jesús los sacrificios de animales, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de vacas, aves, se debía sacrificar y derramar la sangre de esos animales, y Dios recibía como ofrenda, recibía en los altares la sangre de estos animales hasta antes de Cristo. Pero Cristo vino precisamente para quitar esta cantidad de sacrificios. No había sinceridad en el corazón de los sacerdotes ni de los seguidores de Dios. Así que los sacrificios, aunque eran muchos, pero Dios ya no se agradaba de ellos, porque no eran sacrificios de sinceridad, no eran sacrificios donde estuviera realmente la santidad, la obediencia. Por eso Él quitó esos sacrificios y ofreció a su propio Hijo. Y precisamente en la fecha de la Pascua es cuando Jesús muestra a sus seguidores: he aquí que esta es mi sangre. Y recordemos también que Juan el Bautista ve a Jesús y lo reconoce diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es importante entender por qué podemos entrar a la presencia de Dios. No es por méritos. En el cielo no estamos aquí por méritos. Es porque precisamente Jesús vino a hacer un nuevo pacto. Muchas veces nosotros pensamos que estamos por méritos, o que oramos para alcanzar méritos, o que podemos hacer algo porque tenemos méritos para alcanzar el favor de Dios. Y esto es importante entenderlos. Efesios 2:8, mira lo que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Cuidado, hermanos,
Dice la Escritura, hermanos, que por gracia podemos estar en la presencia de Dios. La gracia es recibir un favor que no merecemos. Nuestros pecados merecían un juicio, una condenación, porque por causa del pecado, la maldad y la desgracia ha venido sobre la humanidad. La gracia es un favor inmerecido. Merecíamos la condenación por los pecados, merecíamos el juicio por nuestra necedad, merecíamos el juicio por causa de nuestra desobediencia, porque todos hemos pecado, porque todos hemos sido injustos, porque todos hemos cometido errores. Merecíamos el juicio de Dios, pero Dios quiso, y dice la Escritura, que Dios quiso en Cristo. El Padre tomó a su Hijo para poner en Él, para poner en Jesús, para colocar sobre la humanidad de Cristo la maldad y el pecado de todos nosotros. Y por eso también dice la palabra por allí en 2 de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a la humanidad, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la reconciliación. Estos versos deben calar hondo en nuestras vidas, porque a veces pensamos que merecemos algún favor, y la verdad es que la única razón por la que podemos recibir el favor de Dios es por la sangre de un nuevo pacto, cuando la verdad por la que nos podemos acercar a Dios es por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Quien quiera acercarse a Dios sin mirar la obra de Cristo, sin acercarse por la sangre de Jesús, está yendo por el lugar equivocado, por el camino que no va a llegar a Dios. Solo Dios nos acerca por medio de la sangre de Jesús. Eso lo dice Romanos 3:23. Si quiere, mire allí. Qué tremendo estos versículos, hermanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y lo que sigue diciendo el verso 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de pasar por alto en su paciencia los pecados de la humanidad. Así que si nos acercamos a Dios, hermano, es por la fe que tenemos en su sangre, porque dice el verso 23 que todos hemos pecado. Si pensamos que es por méritos que vamos a ir al cielo, o que podemos pasar a orar, o que podemos entrar a la presencia del Señor, tomamos el lugar equivocado. Debemos entrar por el camino vivo que Dios nos preparó, y este camino es el camino que está en su Hijo. Este camino es el camino que está en la sangre de Jesús. Esta es mi sangre de un nuevo pacto. Este es el camino que el Señor nos trazó, la redención que está por medio de la fe en la sangre de Jesús. Este es el camino que Dios nos trazó. Dios estaba en Cristo reconciliando a la humanidad. El que quiera reconciliarse con Dios e ir por otro camino que no sea el de la cruz y la sangre de Jesús, no podrá reconciliarse realmente, porque solo la reconciliación está por medio de Jesús, por medio de su sangre. Por eso también mira lo que dice allí, y vamos a ir a Hebreos para ir cerrando. Hebreos 10:19. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Mira lo que dice: teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo es el lugar donde se encuentra la misma gloria, la misma presencia del Señor. Pero para entrar hasta ese lugar, hermano, no podemos entrar porque merecimos entrar ahí. Para entrar a ese lugar no es porque hicimos muchos sacrificios o muchos esfuerzos para llegar ahí. Por el contrario, ya se hizo un único sacrificio, y ya se hizo el máximo esfuerzo para que la humanidad fuera reconciliada con el Padre. Y ese máximo sacrificio es el sacrificio de Jesús. Y ese máximo esfuerzo, el esfuerzo más grande de todo el universo, el esfuerzo más grande para reconciliarnos, ya se hizo. Ese esfuerzo fue en la obra de Jesús. Su preciosa sangre fue derramada. Por eso mira lo que dice allí Hebreos 10:19. Así que teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Y por qué podemos entrar a ese lugar santísimo? Por la sangre de Jesús. Así que teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo, ojo, camino nuevo y vivo, Él nos abrió a través de su carne.
Su carne fue martirizada, su sangre fue derramada. Recordemos, hermano, que fue molido y herido por nuestras rebeliones. Molido y herido por nuestras rebeliones. El castigo que era para nosotros fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Esa palabra nos debe inquietar, hermanos. Solo podemos entrar a la presencia de Dios por la sangre de Jesús. Solo podemos venir a adorarle por el sacrificio y el camino nuevo vivo que Dios nos abrió. Solo pudimos pasar a Él por su gracia, por su bondad, por el favor inmerecido, porque debiéramos nosotros haber estado en el Calvario, pero Él tomó nuestro lugar, y por su sangre nos dio la oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Aleluya. Así que acerquémonos con corazón sincero. Lo único que Dios nos pide para entrar a su presencia es acercarnos con corazón sincero, en certidumbre de fe, o sea, entrar seguros y confiados. Lo único que Dios nos pide para acercarnos a su presencia es: mira la sangre de mi Hijo que fue derramada por ti, y acércate confiado y con seguridad. Limpia tu corazón y tu conciencia. Eso es lo que Dios nos pide, mis hermanos. La sangre de Jesús es tan poderosa que puede limpiar cualquier tipo de impureza y de mancha. ¿Qué debemos hacer con esta palabra? Creerla, confesarla con la boca, tenerla firme como nuestra razón por la que podemos entrar al lugar santísimo. No entraremos al cielo y no podemos orar porque estemos en una religión o en otra. No podemos entrar porque hagamos méritos o hagamos esto. La única razón por la que la humanidad puede entrar a la presencia de Dios, hermanos, es por la sangre de Jesús, la sangre de un nuevo pacto. Dios estaba en Cristo reconciliando a la humanidad sin tomarle en cuenta sus pecados. Alabado sea Dios. Por eso, cuando usted viene a Cristo, lo recibe en el corazón, puede ser una nueva criatura. Hasta el más vil y despreciable de los hombres puede recibir una nueva oportunidad cada día, cada mañana en Cristo Jesús, porque Él vino a reconciliar a los que estábamos lejos, a los que sin Dios y sin ley vivíamos. El Señor también reprochó en cierta ocasión a los hombres diciéndoles, aleluya, porque le miraban comer con pecadores, le miraban estar con personas pecadoras, y el Señor les dijo: yo no he venido a los sanos, sino he venido a los enfermos, a los que necesitan cura, a los que necesitan medicamento, a los que necesitan salvación, a los que necesitan sanidad, a los que necesitan liberación, a los que necesitan una nueva oportunidad en la vida, a los que necesitan reconciliarse con Dios. A ellos he venido yo.